Bueno, nuevamente bienvenidos. Vamos a dar inicio. Estamos igual al mismo tiempo transmitiendo para los que nos quieran acompañar en redes. Hoy vamos a compartir este tema que es muy interesante y la pregunta es si mi hijo se distrae fácilmente. El día de hoy nos vamos a enfocar en el sistema visual, que es un sistema muy importante en los procesos de atención, y vamos a hablar un poquito de ese sistema de la atención en los niños y cómo qué estrategias podemos hacer en casa como papás, también si nos acompañan docentes también como docentes en la escuela, también los terapistas si nos están acompañando pueden también implementar estas estrategias para el trabajo con nuestros niños, que es lo más importante. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Lo primero es, vamos a ver que hoy estoy experimentando otra plataforma. Listo. Entonces, para comenzar, siempre es importante sensibilizarnos y darnos cuenta y entender a nuestros niños. En este caso, creo que esta imagen la hemos presentado en el pasado y es los tres tipos de cerebro que tenemos y que se desarrollan en nosotros. Entonces tenemos el cerebro reptiliano o ese cerebro primario, ¿cierto? Ese es ese cerebro que está ubicado sobre esta zona específicamente y es el que se encarga de todas esas funciones básicas de cuando tengo sed, cuando tengo frío, de responder ante una situación como de lucha, es ese cerebro que está encargado de todas esas funciones básicas y primarias. Entonces, cuando muchas veces de pronto nuestros niños están alterados o están con una necesidad básica, pues su atención se ve afectada porque ese cerebro está primando esas otras necesidades. El otro cerebro que tenemos es ese cerebro límbico, ¿cierto? Que es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, nuestros sentimientos, esas relaciones y esa expresión. Entonces, también interfiere en todos los procesos de memoria, es muy importante para todo lo que tiene que ver con memoria y aprendizaje en ese aspecto. Eh, Ahí entra en juego mucho cuando nosotros de pronto en casa tenemos alguna situación, de pronto papá, mamá están disgustados y el niño siente eso. Entonces, en los procesos de atención de pronto se puede ver afectado ese proceso que nuestro niño no nos lo está diciendo, pero esa parte emocional está ahí interfiriendo en esos procesos atencionales también. Y está el cerebro, la neurocórtex, que es ese cerebro racional, ¿cierto? Es el que se encarga de todas esas funciones cognitivas más especializadas, es el que se encarga de ese aprendizaje, del lenguaje, de esos movimientos más complejos, del planeamiento motor, es el que nos da esa razón, ¿cierto? El que se pone a pensar si esto está bien, si lo hago mejor de esta manera. Entonces, cada uno de estos cerebros está en nosotros interfiriendo y está haciendo que pues nuestra atención pueda ser de una manera u otra. Ahora, como lo mencionaba, ¿por qué tenemos que tener en cuenta esta información que se está compartiendo? Porque si nuestro cerebro está alerta, está tensionado, está como siempre a la defensiva, pues nuestros procesos de atención se van a ver afectados, ¿cierto? Es un cerebro que no puede enfocarse en una actividad, que no puede estar pendiente de recibir esos estímulos de la manera que de pronto se los queremos brindar. Entonces, es muy importante y es lo que buscamos tanto desde casa, de colegio, desde la terapia, es trabajar en esa regulación, trabajar en ese equilibrio y en esa forma en la que podamos funcionar mejor y que por lo tanto el aprendizaje se vea de una forma más positiva, que esos procesos atencionales sean mejores. Entonces, es importante buscar ese equilibrio, ¿sí? Ahora, también es importante tener en cuenta la química de nuestro cerebro, ¿sí? Hay unos
neurotransmisores que se encargan de todo ese funcionamiento químico que nosotros muchas veces no nos damos cuenta, pero si de pronto, por ejemplo, no dormimos bien, entonces ahí está fallando esa química específica del cerebro. Si nosotros no dormimos bien, ¿qué pasa? Pues no estamos en esa disposición de poder aprender, de poder estar en una actitud positiva o de pronto estamos como más bien a la defensiva. Entonces, cada uno de estos neurotransmisores se encarga de funciones específicas en donde se trabaja la concentración, otro se encarga del placer, otro se encarga de la relajación, otro de la euforia, de la memoria. Entonces, cuando hablamos de buscar ese equilibrio, es trabajar en muchos aspectos y en muchas áreas para poder ayudar a nuestros niños en ese desarrollo. Entonces, aquí es importante que cuando observemos como papá, como adulto, algún aspecto en nuestros niños, sí es importante buscar también esa ayuda, de pronto esa evaluación pues, por el pediatra o por el terapeuta, con el fin de ayudar y encontrar la forma de poder buscar esa mejoría o esa regulación o ese funcionamiento de la mejor manera. Otro aspecto que es muy importante para tener en cuenta cuando hablamos de atención también y del sistema visual es entender que nuestros niños, o pues todos los seres humanos, tenemos nuestro cerebro dividido en dos, ¿sí? Entonces hay un cerebro que es el cerebro derecho, que es un cerebro más artístico, y un cerebro izquierdo, que es un cerebro más analítico, más lógico. Entonces, ¿por qué quiero traer esta información el día de hoy? Porque también cuando queremos que nuestros niños pongan más atención o aprendan o entiendan algo, es importante entenderlos a ellos y ver cuál es ese cerebro más dominante en ellos, ¿sí? Si mi niño es muy artístico y es más gráfico, pues yo por medio de una actividad más creativa, de la música, de pronto un ritmo, de una canción, de un dibujo, puedo hacer que para él sea más fácil aprender, ¿sí? Y ahí estamos trabajando esa parte visual también, porque muchas personas de las que funcionamos con ese cerebro derecho de una forma más dominante somos más artísticos. Necesitamos, por ejemplo, colorear los títulos o escribir de diferentes colores. La información depende de qué tan importante sea para nosotros. Entonces, es muy importante entender por qué en canal nos vamos a poder conectar con nuestros niños de una forma más fácil y que puedan aprender mejor. De igual manera, si es un cerebro más lógico, si de pronto yo pongo muchos colores, pues no le va a ser fácil, le es más difícil aprender. De pronto para él es más fácil mirar los números y lo entiende súper fácil. También vemos que los niños en los que predomina ese cerebro izquierdo, son de pronto los niños que hemos visto, que me pasa muchas veces que me dice el papá, es que tiene que organizar las cosas de esta manera, y si no están de esta manera, no funciona, se estresa. Entonces, también entender que funcionamos y que de pronto ese cerebro es el que está dominando en él y mirar cómo podemos ayudarlo a entender de otra manera o mostrarle otras soluciones sin entrar en contradicción con él, pero sí mostrando, ¿y qué tal si lo hacemos de esta manera? ¿Y qué tal si ponemos este juguete acá? Mira qué bonito se ve. Entonces, es como poder saber llegarle a nuestros niños de una manera amorosa, pero también entendiendo que hay un lado que es más dominante que el otro. Bueno, hasta el momento alguna pregunta. Recuerden que pueden escribirnos en el chat en cualquier momento. Estamos muy pendientes para que este sea un espacio muy enriquecedor. Bueno, esta pirámide también la hemos visto en otras charlas. Básicamente es con el fin de demostrarles que todo tiene un proceso, ¿sí? Todo tiene un proceso. Entonces, para poder llegar a la cima de esa montaña, que son todos esos aprendizajes elaborados, son todas esas habilidades ya superiores. Tenemos que haber llegado por una serie de pasos, ¿sí? En el que todo empieza desde que estamos en el estómago, en la barriga de mamá, ¿sí?
Entonces empezamos con todo ese desarrollo del sistema nervioso central, todo el tema de los reflejos, ¿sí? Que esos reflejos son esos movimientos autónomos de respuesta frente a un estímulo. Un ejemplo que tenemos de ese reflejo, por ejemplo, es cuando el doctor nos chequea la rodilla y la rodilla hace la respuesta. Entonces, es una respuesta ante un estímulo y eso quiere decir que ese sistema nervioso está funcionando, está respondiendo ante ese estímulo. Entonces, muchas veces algunos de estos reflejos se desarrollan, se maduran cuando ya nacemos o en el desarrollo de los meses que siguen. Entonces, en algunas ocasiones también se pueden ver más adelante y eso quiere decir que hay que trabajar, que hay que apoyar esa parte. Después viene todo el sistema sensorial, que ahí vemos nuestro sistema visual, ¿sí? Cuando nacemos, ¿cómo aprendemos? Aprendemos a través de nuestros sentidos. En la medida que nuestros sentidos nos dan esa información de lo que suena, de lo que tocamos, de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que sentimos, de cómo nos movemos, entonces en esa medida vamos madurando y ya se van desarrollando las demás habilidades, tanto motoras, perceptuales, de comunicación, de atención, hasta llegar ya a la base alta, que es cuando ya también ese cerebro que hablábamos, lógico de razonamiento, pues va a estar más maduro también. Entonces, como la idea de la charla del día de hoy es enfocarnos en ese sistema visual, es muy importante que tengamos en cuenta este sistema visual desde muy pequeños es súper importante que lo estimulemos en nuestros niños. Ya vamos a compartir algunas de esas habilidades de ese sistema y cómo podemos trabajarlas en el transcurso de las actividades que desarrollamos con ellos en casa o también en la escuela o en la terapia para poder apoyar ese desarrollo. Quiero hacer una aclaración acá. Si podemos volver un poquito rápido antes de seguir a la parte de los neurotransmisores, un segundo. Mi nombre es Alejandro Toro, soy otro de los terapeutas de AKL. Um, Quería hacer un comentario, así que podemos volver a la parte de los neurotransmisores. Entonces, yo quiero que nos pongamos muy enfáticos en entender que una de las tareas más grandes que hacemos nosotros como terapeutas es ayudar al cerebro a tener un balance en los neurotransmisores del cerebro, meternos en la neurociencia, en todo lo que tiene que ver con inclusive la psicología del cerebro. Entonces, por eso es tan importante. O sea, esto no funciona en áreas independientes, eso funciona todo unido. O sea, desde el movimiento, desde la parte sensorial, la parte de integración de reflejos y la parte de la química cerebral, todo va unido. O sea, o sea, no podemos pensar en que solo vamos a trabajar un área y no la otra. Y como el tema estamos hablando de niños que se distraen. Entonces, una de las formas de que el cerebro en una persona regular, una persona ya desarrollada, una persona como, no, como las personas que están en esta reunión, que podemos entender, que podemos poner atención, es porque nuestro sistema, en este momento, nuestra química de nuestro cerebro está balanceada. Eso quiere decir que no tenemos tanta adrenalina, no tenemos tanta noradrenalina, tenemos un poco de dopamina, tenemos un poco de serotonina. Eso nos ayuda a balancear el cerebro, nos ayuda a poner atención. Entonces, por medio de la terapia, lo que nosotros, por medio de todas las cosas que hacemos, una de las llaves que utilizamos es trabajar en la química del cerebro. ¿Ok? Entonces, quiero que tengan eso muy claro, porque para trabajar en poner atención, mi química tiene que estar regulada. O sea, no hay remedio casero que valga, no hay regalo que valga. En el caso de los niños que de pronto estamos muy encima, si la química del niño está totalmente off, o está totalmente fuera de control, no va a poder poner atención. Pensemos un momento cuando ustedes se toman, las personas que toman café, cuando no toman café, o cuando toman mucho café, pone como ansioso, como nervioso, ¿se entiende? O las bebidas esas que tienen azucaradas, que tienen mucha cafeína, que uno queda así. Imagínense que el problema en este caso es que nuestra química está completamente en una disrupción, o sea, no la podemos controlar. Entonces, la tarea entre muchas tareas que hacemos los terapeutas es, por medio de actividades, ayudar a que el niño, por medios propios, pueda aprender a controlar esa química. También incluye, aprovecho la oportunidad para trabajar en dieta. Eso va muy amarrado en dieta. Entonces, por eso queremos tener esa distinción.
¿ok? Y si volvemos un poquito más adelante a la pirámide, gracias. Entonces, la pirámide esto va unido con la pirámide. Si yo puedo poner atención, pues yo voy a comenzar a aprender más fácil, ¿cierto? O sea, eso es como básico. Entonces, pero para poner atención, mis reflejos tienen que estar en el lugar correcto, mi sistema sensorial tiene que estar en el lugar correcto. Para hacer actividades motoras deben ser actividades que yo pueda hacer. Por ejemplo, si yo no me puedo sentar cómodo por 10 minutos, ¿cómo yo voy a poner atención? Es bien difícil, por eso inclusive como la parte motora incluye, es un motor, tengo que poder controlarlo, ¿ok? Entonces, siempre la pirámide es un tema que va a nivel, como la pirámide misma lo dice, a medida que yo voy desarrollando mis áreas de los reflejos, de la parte sensorial, de la parte motora, de la parte perceptual, de la parte de comunicación, cada vez voy incrementando mi capacidad de poner atención. Aquí alguien hizo un comentario interesante que dice que es importante también activar y regular el sistema parasimpático y simpático. Totalmente, de eso se trata, regular la química del cerebro. Si nosotros regulamos la química, nuestro sistema parasimpático y simpático van a estar regulados. Eso tiene toda la razón. Ya, si pues, ¿quieres seguir? Ana? Vale, muchas gracias Alejandro por el aporte. Bueno, ahora, ¿qué estrategia? ¿Sí? Entendemos que como lo acabamos de mencionar, es importante que esa química esté funcionando, es importante que ese sistema sensorial esté funcionando, todo tiene que estar unido y correlacionado para que pues nuestros niños puedan estar en una mejor disposición, puedan aprender mejor, su atención sea mayor. Pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo como papá, como terapista, como adulto, cuando estoy con mis niños? ¿Qué puedo hacer como docente también para ayudar a que esos procesos de atención sean mejores, para ayudar a estimular ese sistema visual? Eh, una de las estrategias que queremos compartir el día de hoy es, en primer lugar, es muy importante que cuando hablamos a nuestros niños les hablemos a su nivel visual, ¿sí? Muchas veces nosotros nos ubicamos o les hablamos o les decimos, pero estamos desde nuestra posición de adulto y nuestro niño está en otro nivel en donde es difícil lograr esa conexión. Entonces, cuando nosotros nos ubicamos a su nivel, y si de pronto le tocamos de la manito o de los hombros, va a ser más fácil para ellos también conectar con esa instrucción y con esa información que les estoy brindando. Entonces, esa es una de las estrategias que es importante que podamos empezar a trabajar cada uno de nosotros con nuestros niños, ubicarnos a su nivel visual. ¿Listo? Bueno, otra estrategia que podemos trabajar para ayudar en este proceso de atención también es cuando estamos hablando, estamos dando alguna instrucción o estamos contándole algo, podemos también jugar un poco con el tono de nuestra voz, ¿sí? Si yo estoy dando una instrucción, de repente puedo hablar un poquito más bajo. Entonces, ¿qué pasa si yo bajo el tono de mi voz? Pues el niño tiene que intentar como que, uy, ¿qué pasó? Tengo que poner atención, ¿sí? Entonces, en algunas estrategias, sí, claro, es importante tener en cuenta que cada una de estas indicaciones van a variar y van a ser muy diferentes con base a cada uno de nuestros niños, de sus necesidades, de sus habilidades y herramientas. Entonces, esa es otra que podemos empezar a mirar cómo nos funciona para apoyar todos esos procesos atencionales también. Otra estrategia que es importante es que cuando nuestros niños están en actividades que son más largas, ¿sí? Y específicamente si estamos hablando del espacio de la escuela, por ejemplo. Entonces, las actividades, si llevan más de media hora los niños en una actividad eh, y pues son muy largas para ellos, es importante tener descansos cerebrales, ¿sí? Entonces, tratemos de manejar pequeñas pausas cuando estamos desarrollando alguna actividad. ¿Qué tipo de actividades podemos hacer en esos descansos? Actividades de gimnasia cerebral, por ejemplo, en donde hagamos juegos o ejercicios. Nuestros niños y todos tenemos una línea media, que es una línea imaginaria que divide acá nuestro cuerpo. Entonces, lo ideal es hacer juegos o actividades en donde podamos
integrar esos dos lados del cuerpo, ¿cierto? Como por ejemplo con la mano derecha me toco la rodilla izquierda, con la mano izquierda me toco la rodilla derecha. Esos son ejercicios de gimnasia cerebral, ¿sí? También podemos hacer ejercicios como por ejemplo tocarnos los dedos en secuencia o por ejemplo cuando jugamos a hacer como seguimientos de movimiento, entonces ahí tenemos que tener esa guía visual, pero también estamos haciendo una secuencia motora, si involucramos esa parte rítmica también nos va a ayudar a trabajar y a estimular toda esa parte de la coordinación bimanual, que es muy importante para todo el desarrollo visual también, para ayudar en esa maduración de lo que estamos hablando de esa pirámide y poder avanzar en el desarrollo de esas habilidades más elaboradas. Otros juegos que podemos hacer, todos conocemos el jumping jacks, son otros de los juegos que podemos desarrollar cuando estamos haciendo esos descansos en las actividades o transiciones entre una actividad a otra. Una de las quejas que muchas veces nos llega como terapeutas es, le cuesta cambiar de una actividad a otra, no le cuesta, que cuando ya está en una actividad ya no puede pasar a otra. Entonces, este tipo de actividades nos ayuda a hacer esa transición y es más fácil para ellos también. Otra estrategia que siempre recomiendo es el anticipar, ¿sí? Decir qué va a pasar. Vamos a jugar esto por este tiempo, o ponemos un reloj, un timer en donde cuando suene tal canción o cuando lleguemos a tal número, ya vamos a hacer otra tarea. Entonces, también vamos involucrando esa parte visual para que ellos vayan entendiendo y sabiendo qué va a pasar después. Bueno, por ejemplo, acá también está esta actividad. Ya si queremos hacer actividades más elaboradas, como lo digo, de integrar los dos lados del cuerpo, puede ser, por ejemplo, doblar hojas, hacer alguna actividad de origami, también, por ejemplo, actividades como de ensartar. ¿Sí? Entonces ahí tengo que trabajar esa coordinación de mis dos manos, de mis ojos y habilidades más elaboradas también. Exacto, gracias Diana por tu aporte. Cuando involucramos actividades vestibulares, vestibular es todo lo que tiene que ver con movimiento, ¿sí? Entonces, si por ejemplo estoy con mi niño en el parque y estoy trabajando, se está meciendo en el columpio, entonces, por ejemplo, le puedo lanzar una pelotita y que con los piecitos la rebote, ¿sí? Entonces, el niño tiene que anticipar el movimiento, tiene que trabajar esa parte visual, pero además estoy dando un estímulo de movimiento que también lo ayuda a integrar todo ese desarrollo visual. Entonces, cuando hacemos actividades y juegos en donde también nos movemos, nos va a ayudar bastante para todo lo que tiene que ver con atención y con el desarrollo del sistema visual también. Bueno, otro juego que podemos hacer o estrategia es combinar movimiento con pensamiento, ¿sí? ¿Qué juego me gusta a mí? Por ejemplo, con una pelota. Entonces estoy rebotando la pelota, pero además voy diciendo, no sé, números, colores, voy diciendo letras, palabras, lo que podamos combinar que tenga que estar integrada esa parte de movimiento con algo de pensamiento. Eso nos va a ayudar muchísimo a trabajar y a mejorar todo esos desarrollos de la atención también. Entonces, como hablamos del sistema visual, el sistema visual tiene muchas eh, habilidades, tiene muchas, eh, no son habilidades, son, ay, se me fue la palabra. Bueno, tiene demasiadas estrategias que podemos trabajar. En este caso, por ejemplo, tenemos un componente motor, que es todo lo que tiene que ver con ese control de los músculos, del movimiento. Entonces, ahí entra todo lo que tiene que ver con ese control oculomotor, el seguimiento, esa coordinación de mi ojo con mi mano. ¿Cómo podemos estimular eso? Todo lo que tiene que ver con seguimiento visual, pues lo podemos hacer con un objeto del agrado de nuestros niños, el seguir el objeto. Eh, por ejemplo, acá está la imagen. Lo ideal es trabajar siempre ese movimiento lado, lado, arriba, abajo, adelante, atrás.
Si lo queremos trabajar con una luz, por ejemplo, la luz roja es un tono de color que ayuda muchísimo en este desarrollo del seguimiento visual. Entonces podemos poner esa luz a que nuestro niño lo siga lado a lado, arriba abajo, cerca lejos. Esa es una estrategia que podemos trabajar. Si queremos involucrar sonido, también pues lo podemos hacer con un objeto que suene. Entonces también vamos a ir trabajando esa parte de seguimiento. También podemos hacer actividades, por ejemplo, como de seguir el trazo y llevar de un lado a otro y conectar colores o números o letras, dependiendo pues las capacidades de nuestro niño. Pero sí juegos de hacer match, de conectar. Eso nos va a ayudar en todo lo que es el desarrollo visual y atencional, como les mencionaba, involucrando movimiento. Entonces, si pivoteamos la pelota, si de pronto es muy difícil, pues empezamos con las dos manos y después podemos ir alternando una mano u otra. Y si podemos combinar con una indicación ya más de decir los números mientras lo vamos haciendo, o los colores, o los animales, también nos va a ayudar a trabajar toda esa parte atencional. Ya actividades de coordinación ojo-mano más elaboradas son como, por ejemplo, el recortar. Tengo que coordinar ese movimiento de mis dos manos, fijar mi visión y hacer una actividad como tal más elaborada. Entonces, estas son como esa área visual más hacia el desarrollo motor. Pero también tenemos otras habilidades que tiene que ver con lo que es esa discriminación de las figuras, el poder determinar la distancia, el encontrar lo oculto. Ya son habilidades más de percepción visual como tal, el asociar que si está, cuál es la correcta, cuál es la que está en el sentido que es, el encontrar un dibujo oculto, el poder asociar de que si esta figura está incompleta, entonces es un rectángulo o es una estrella o es un círculo. Entonces ya son habilidades más complejas que también podemos empezar con tareas sencillas, como por ejemplo, primero dibujando las figuras, después podemos dibujar solo la mitad, completar la otra mitad. Entonces, estas son actividades que podemos empezar a trabajar con nuestros niños también. O cuando vayamos por la calle, hey, ayúdame a encontrar la letra B o ayúdame a ver dónde está escondido el pajarito, no sé, cuando veamos señales, podemos empezar con cosas que estén en nuestro ambiente, a que ellos empiecen a tener más esa estimulación visual de encontrar, de identificar, y así va a ser más fácil para ellos también el aprender otras tareas más elaboradas y va a ayudar también en su proceso atencional. Ana, me gustaría también aclarar, o sea, que como actividad, cuando los niños están en el carro, normalmente, pues obviamente en la parte de atrás estarán sentados, en vez de darles un tablet o un celular que les va a tener su visión fixada, limitándole la capacidad de escanear el environment. Ese ejercicio que mencionó Ana es súper bueno, que usted es una interacción con el niño, le dice al niño, mira, vamos a buscar la letra B en todos los avisos que encuentres, y se vuelve un juego. Entonces, eso es una buena oportunidad de socialización para el niño, pero también de utilizar las actividades en un momento en el que obviamente el vehículo va a estar en movimiento. Entonces, todos los movimientos que generan pues hace una excelente representación y ayuda mucho al niño a que pueda tener después una mejor habilidad para leer, la palabra es decodificar letras y palabras en partes. Entonces eso le ayuda mucho al niño a, obviamente, a que cuando es el momento de la lectura, pues sea más fácil y haya menos complicaciones en ese lado. De acuerdo. Igual acá también Diana nos recomienda otra actividad que sí es muy enriquecedora y es con atomizador. Bueno, las ideas para trabajar se vienen muchas,
La idea es que las podamos implementar todos, pero por ejemplo eso, hacer uso de atomizadores y con bombas, entonces es divertido, si es de colores, podemos también llevarla hacia cierto lugar o clasificar. Todas esas tareas de clasificar, por ejemplo, colores, ayuda mucho a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la percepción visual. Si involucramos, como lo decimos, otros movimientos o, por ejemplo, lo que es el atomizador, pues estamos trabajando esa fuerza de la mano, estamos trabajando ese estímulo propioceptivo. Si tiene que llevarlo de un lado a otro, entonces ya hay vestibular porque hay movimiento. Entonces, en la medida que trabajamos todas estas actividades, estamos ayudando a nuestros niños a tener mejor seguimiento de instrucciones, a que su atención sea más larga. De pronto puede que al inicio lo haga 3 veces, pero si yo lo sigo trabajando con él, probablemente más adelante lo haga 5. Eso quiere decir que ese tiempo atencional ha mejorado, que sigue mejor la instrucción, que puede estar tiempos más largos. Entonces, todo este tipo de actividades nos ayuda a trabajar y a estimular eh, toda esta parte. Algo que también se me viene a la mente leyéndote, Diana, es trabajar también juegos como el que todos conocemos de Simón Dice. Entonces, Simón dice, tócate la nariz, o Simón dice, tócate la rodilla. Entonces, juegos en donde también tienen que escuchar una instrucción y hacer un comando o mirándolo, ¿sí? Entonces, está diciéndolo, pero también lo está haciendo y eso nos va a ayudar a trabajar todo ese desarrollo visual, atencional, auditivo y bueno, todo lo que tiene que ver con todo este desarrollo. Bueno, quiero saber si hay dudas, preguntas. Como todos saben, pues desde acá les tenemos terapia ocupacional, terapia física, terapia de lenguaje y desde cada una de las áreas siempre buscamos, como lo mencionamos anteriormente, ese equilibrio en esos neurotransmisores, es el poder estimular todo el desarrollo de las habilidades de nuestros niños para que sigan creciendo y sigan mejorando en todos los aspectos pues de su vida y de sus ambientes. De verdad, les agradezco a todos por su asistencia, por acompañarnos. Para nosotros es un placer compartir estos espacios con ustedes. Siempre recuerden que estamos abiertos a cualquier sugerencia, si quieren que tratemos un tema específico, si quieren que ahondemos en un tema particular. La idea es poder cada vez abordar diferentes temáticas y poder servir de apoyo para todos en todo este proceso. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si quieren, la comparten en el chat. Muchas gracias de verdad por su asistencia. Espérame que se me perdió. El siguiente. Dios. Bueno, recuerden que nos encuentran en todas las redes. Algo que estamos haciendo es dejar estas charlas grabadas. Entonces, si lo encuentran, pues importante, si quieren compartirlo con alguien que ustedes conozcan, que les va a ser útil esta información, siempre lo encuentran en nuestras redes para poderlo compartir. También recuerden que pues para nosotros es de valor todo el feedback que ustedes nos puedan dar, que queremos seguir creciendo. Si encontraron valor a esta información, nos gustaría que nos dejaran también una reseña positiva en Google para poder seguir creciendo y aprendiendo. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta eh, para poderla resolver antes de despedirnos. Gracias, Leanet, por acompañarnos. Bueno, les agradezco a todos por su tiempo. Si quedan preguntas, nos las pueden dejar también en comentarios, en las publicaciones y estaremos muy pendientes pues para responderles a cada uno de ustedes. Y pues siempre es importante tener en cuenta que ante cualquier necesidad específica o algo que observemos, siempre busquemos mejor pues esa retroalimentación y esa guianza de nuestro terapista, el hacer evaluación, si consideramos que es importante revisar algo que nosotros tengamos como en mente que nos llama la atención. Entonces, sí, estar muy atentos a todas esas señales que podamos observar en nuestros niños. Les deseo una feliz tarde para todos
y muchas gracias por su asistencia.